Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo de dónde podríamos usar, o sea, en dónde se sugiere que usamos privado y en dónde se sugiere que usamos público. Ok, vamos a suponer que yo tengo tengo clientes, vean, aquí tengo clientes, ujú, ok, y por lo tanto, yo a la hora de registrar al cliente tengo que tener información sobre él, pero vamos a suponer que yo tengo una lista de clientes, ¿no? O una lista de usuarios. Le voy a llamar usuarios para no revolver esto. Entonces voy a crear una nueva clase nuevamente aquí con 3CT Java en la parte de programación orientada a objetos. Le voy a dar botón derecho y le voy a decir new y voy a generar una clase. Entonces la clase se va a llamar usuario. Es decir, para simular un usuario de una aplicación. ¿Ok? Todos los usuarios tienen un nombre, por lo tanto le voy a poner público. ¿Ok? Y cuando ustedes se dan de alta en una aplicación, también tienen un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que vamos a ver qué pasa si yo le defino que el correo electrónico sea público. String y le voy a decir email, ¿no? Ok, entonces vean, tengo dos propiedades, simplemente el nombre y el mail del usuario. Vamos a suponer entonces que yo quiero generar mi constructor. Le digo, genérame el constructor vacío. Aquí está. No quiero ninguna propiedad. Y ahora, a diferencia del ejemplo anterior, ahora voy a poner un constructor que reciba parámetros. Entonces le voy a decir generar un constructor y ahora este va a recibir el nombre y el email del usuario. Ok, perfecto. Entonces fíjense que aquí yo tengo dos constructores, ¿verdad? El constructor vacío, que es este, y el constructor que recibe argumentos, dos argumentos de tipo string. Quiere decir que con esto yo podría generar usuarios, o sea, instancias de mi clase usuario. Vean que ahorita, por ejemplo, no voy a generar el método toString, no voy a usar o sea, no voy a usar el método que me podría generar el IDE, sino, es decir, voy a generar mis instancias así, sin el método toString. Entonces, genero mi lanzador, igual que siempre. Aquí le digo, quiero generar una nueva clase que se va a llamar lanzador, lanzador y usuarios, ¿no? Usuario. De hecho, lo voy a llamar usuarios porque voy a generar varios. Entonces, vean, ahí está. Le pongo el método main y vean, voy a generar dos usuarios. Le voy a decir que tengo al usuario 1, que en este caso vamos a suponer que es de tipo usuario. Le voy a decir que voy a generar al usuario 1. Usuario. Bueno, voy a poner instancia 1 para seguir con el ejemplo anterior. Instancia 1 es igual a new usuario. Vean que como le puse constructor vacío, puedo dejar esto. Esto está bien. Es decir, tengo ya mi instancia y aquí estoy invocando el constructor vacío. Todo bien. Por lo tanto, le puedo decir que me lo muestre. Que me muestre la instancia. Obviamente, si lo corro, pues me va a mostrar algo que no parece tener un nombre ni un email, ¿no? Me muestra aquí que mi clase se generó este objeto a partir de la clase usuario y aquí vemos algo extraño. Entonces vean, yo aquí a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí yo en la clase usuario, en vez de generar el método toString, yo voy a generarlo, o sea, yo lo voy a hacer manual. Entonces le digo que el método me regresa un string y se llama toString. Y aquí le voy a decir, regrésame simplemente el nombre. ¿Ok? Bueno, voy a poner por el momento solamente... Bueno, ahí está.
Regrésame el nombre. Entonces vean, o sea, lo que quiero es que cuando se imprima la instancia me muestre aquí el nombre del usuario. Vean, simplemente le agregué el método toString, le dije que era público y se llama toString. ¿Y qué me regresa? El nombre. ¿Qué tipo es el nombre? Es un string. Entonces esto ya parece estar bien. Entonces si yo vuelvo a correr mi lanzador, vean que aquí me está regresando un null. ¿Por qué? ¿Por qué me regresó un null? Porque cuando se creó el usuario, no se usó el constructor que recibe los parámetros. Entonces, para no ver este null, yo tengo dos opciones. Aquí lo primero que podría hacer en mi clase usuarios es decir, si, podría preguntar si el, el nombre uh, es diferente de null, entonces regrésame el nombre, solo en ese caso. Ok, en caso contrario, regrésame el siguiente mensaje. No se recibió el nombre. Esto pues, obviamente sería un error, ¿no? Crear un usuario que no sepamos ni quién es, pues esto podría ser un error. Entonces, si ya grabo esto y vuelvo a correr mi lanzador, vean que ahora, en vez de mostrarme el null, que es lo que me mostraba hace rato, me dice que no se recibió el nombre. Claro que no se recibió el nombre porque se creó el usuario usando el constructor vacío. Bueno, ahora, ¿qué sucede si no uso el constructor vacío? Por ejemplo, le digo que el usuario se llama Rocío y que tiene un email que es rocío@3ct.mx. Ahí está. Entonces yo lo corro. Vean que ahora me dice que el usuario se llama Rocío. ¿Ok? Aquí cuando yo le digo muéstrame la información de la instancia, se está invocando de manera indirecta el método toString. Y el método toString me regresa el nombre del usuario, que en este caso es Rocío. Si yo creo otro usuario de tipo usuario, genero una instancia 2, es igual a new usuario, y le digo que el usuario ahora es Carmen y también está en 3ct. Y por lo tanto le digo que me muestre la información de la instancia 2, no de la 1. Vean que aquí cambié el print para que ahora me muestre la información de la instancia 2. En vez de mostrarme Rocío, pues me muestra a quién. Bueno, aquí me falta un punto y coma. Lo agrego, vuelvo a correr y ya debe funcionar. Ahí está. Entonces vean que ahora me está mostrando la información del usuario 2, de mi instancia 2, que es Carmen. ¿Por qué decidí ocultar el correo electrónico? Pues porque el correo electrónico es algo como que privado, ¿no? Una forma de ocultarlo es, bueno, crear el método toString que solo regrese lo que es público. Y obviamente la otra es definir como privado. Vean, si yo pongo aquí privado, el email. Si lo vuelvo a correr, grabo aquí y vuelvo a correr mi programa, vean que hasta ahorita no hay ningún cambio. Es decir, me mostró Carmen. Si yo me voy a mi lanzador y le digo, a ver, en vez de la instancia 2, que sea la instancia 1, ahí está la instancia 1, le digo correr y me muestra al otro usuario, que es Rocío. Ya estoy teniendo acceso al nombre, pero aún así no tengo acceso al método. ¿Por qué? Porque solo, por ejemplo, la persona de recepción o la persona que lleva los estados de cuenta del gimnasio o algo así, debería de ser quien tenga acceso a este email. Entonces, para eso yo podría, esa es la razón por la que esta propiedad, la propiedad email, la he puesto como privada, para que una vez que sea asignado, cuando el usuario se da de alta en el club, pues nos tiene que decir cuál es su nombre y cuál es su email, pero eso no quiere decir que va a ser público.
Aquí yo le estoy diciendo, lo único que quiero que sea público va a ser el nombre. ¿Ok? Porque si yo, vamos a suponer que pasa si yo aquí pongo que le regrese el email. Aquí le digo, regrésame el nombre más el email. Vean. Vamos a suponer que yo hago esto y lo ejecuto. Entonces me voy a mi lanzador y corro. Vean que ahora me está mostrando el nombre, que es Rocío, y el email. ¿Por qué esta clase sí tuvo acceso al email? Porque el email está dentro de la clase usuario. Por lo tanto, la clase que tiene definida la propiedad como privada, la clase que tiene definida la propiedad como privada sí tiene acceso. Aquí vieron que yo sí tuve dentro de mi clase usuario el acceso al email. Pero si yo quisiera aquí, dentro de mi lanzador, decir, por ejemplo, mi instancia 1, que es esta, le digo punto y vean que aquí solo me aparece la propiedad que es pública, que es nombre. No me aparece por ningún lado el email, vean. ¿Por qué no aparece el email? Porque es privado. Por lo tanto, una vez que se recibe, eso ya se debe de guardar ahí y no debe estar accesible al público. ¿Ok? Bueno, entonces con esto hemos visto otro ejemplo de cómo, en qué casos, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos en donde algunas propiedades son privadas, que en este caso es el email. No digamos el password, ¿no? Y cosas así. Imagínense que el password de su teléfono celular se fuera público. Pues imagínense, ¿no? Que todo el mundo tuviera acceso a su password. Pues está complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el password de su celular es algo privado. Entonces, solo ustedes, que son los dueños del teléfono, deberían de tener acceso a ese valor, al password de su teléfono. Lo mismo aquí, la clase usuario Java es la única que tiene acceso al email. ¿Por qué? Porque el email le pertenece a la clase usuario, solo a ella. Si otra clase intenta accesarlo, nuevamente si aquí le digo instancia 1.email, vean que aquí me va a marcar error. Que automáticamente me está marcando error y me está marcando el error. Si yo intento correr esto, nuevamente, bueno, aquí me va a marcar error porque me falta un punto y coma. Pongo el punto y coma, lo ejecuto y vean que me está diciendo, oye, el email tiene acceso privado, así es que tú no puedes modificarlo. Tú que eres la clase lanzador, que eres una clase externa, no tienes acceso al email. ¿Quién es el único que tiene el acceso al email? La clase que en este caso es usuario.